Muy bien, pues vamos a continuar nuestro estudio. El día de hoy estamos hablando y seguiremos hablando de el futuro, de los acontecimientos futuros. La semana pasada estuvimos hablando del arrebatamiento y vimos varias cosas respecto del mismo. Y al final de la semana pasada dimos algunas conclusiones que hay una diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. En el arrebatamiento Cristo viene en el aire y regresa al cielo, y en la segunda venida Cristo viene a la tierra para reinar. En el arrebatamiento Cristo reúne a los suyos, y en la segunda venida los ángeles reúnen a los elegidos. En el arrebatamiento Cristo viene a recompensar, y en la segunda venida Cristo viene a juzgar. En el arrebatamiento lo que se destaca es la resurrección de Cristo, y en la segunda venida lo que se destaca es que no hay resurrección con el descenso de Cristo. En el arrebatamiento los creyentes parten de la tierra, pero en la segunda venida los incrédulos son los que son tomados de la tierra. En el arrebatamiento los incrédulos permanecen en la tierra, y en la segunda venida los creyentes son los que permanecen en la tierra. En el arrebatamiento no se menciona a Cristo reinando en la tierra, pero en la segunda venida se hace énfasis de que Cristo está reinando en la tierra, y que en el arrebatamiento los creyentes reciben cuerpos glorificados, en tanto que en la segunda venida nadie recibe un cuerpo glorificado para entrar al reino. Y el día de hoy vamos a comenzar hablando de la tribulación. Pero para entender mejor la tribulación, y aún para entender el arrebatamiento de manera correcta, la semana anterior y la antepasada les mencioné respecto de la semana 70 de Daniel. A lo mejor ustedes se acuerdan. ¿Y qué es eso de la semana 70? Y bueno, vamos a ir aclarando esos puntos. El día de hoy, entonces, vamos a comenzar a hablar de la tribulación, del periodo de la tribulación. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, y lo encontramos en Juan capítulo 16, que lo siguiente: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Entonces Jesús dijo a sus seguidores, a sus discípulos, que en este mundo habrá dificultad, tribulación. Desde el momento en el que el Señor Jesús estuvo con sus discípulos hasta el día de hoy, y por algunos días más, no sabemos por cuánto, todos los seguidores del Cristo sufren o sufrimos tribulación, dificultades, angustias por hablar de Cristo. No se trata de que tú haces algo malo y después sufres las consecuencias de tu pecado, eso es otra cosa. Cuando el Señor habla de tribulación por hablar de Él, de tribulación por creer en Él. Pero también se habla específicamente de otro tipo de tribulación, de un tiempo único. Y entonces nosotros, de alguna manera, para diferenciar, hablamos de aflicciones y de tribulación, que aunque parezca que es lo mismo, nos vamos a referir así a un tiempo único, especial en el futuro. En Mateo capítulo 24 encontramos las siguientes palabras de Cristo: porque habrá una gran tribulación como no la ha habido antes desde el tiempo del principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Entonces, nosotros llamamos a ese tiempo único la tribulación. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús utilizó esa palabra. ¿Ok? Entonces, esa tribulación es un periodo de juicios divinos. El Señor nuestro Dios viene a juzgar a la tierra. Y como nosotros lo estuvimos platicando la semana pasada, los verdaderos creyentes no pasarán por la tribulación, porque antes creemos se llevará a cabo ¿el qué?
arrebatamiento. Viene el arrebatamiento, después viene la tribulación. Entonces, viene la tribulación y posteriormente el establecimiento de un reino por 1000 años del Señor Jesús. Entonces, a ese periodo que dura 7 años es al que antes hemos mencionado como la semana 70 de Daniel. Esa semana 70, vamos a aclarar el día de hoy a qué se refiere con esa semana, que es una manera en la que se tradujo. La Escritura nos dice en Daniel capítulo 9, el día de hoy principalmente vamos a hablar de Daniel 9, dice: yo seguí hablando esto y orando al Señor mi Dios. Le confesé mi pecado y el de mi pueblo Israel. Bueno, ¿quién es este personaje Daniel? Daniel era una persona familiar de los que estaban en una buena posición en Israel. Venía de una familia acomodada, venía de una familia que conocía del Señor, y él fue llevado cautivo a Babilonia. Y estando en Babilonia, él se mantenía fiel a Dios, y al ser un hombre creyente en Dios, oraba al Señor. Y entonces el Señor había dicho a través del profeta Jeremías que el pueblo de Israel iba a ser tomado cautivo e iba a ser llevado fuera de el territorio. ¿Por qué? Por su pecado. Pero que el Señor prometió a través del profeta Jeremías que después de 70 años el pueblo de Israel regresaría a su pueblo, a su patria, a su tierra, perdón. Las personas, los israelitas, regresarían a su tierra. Es lo que el Señor prometió. Y entonces este hombre Daniel es un creyente, cree en Dios, cree en las promesas de Dios, cree en las profecías. Y por lo tanto Daniel está orando, está platicando con Dios. Dice la Escritura: yo seguí hablando y orando al Señor mi Dios, le confesé mi pecado y el de mi pueblo Israel, y le supliqué en favor de su santo monte, es decir, de la ciudad de Jerusalén. Cuando dice de su santo monte se refiere a la ciudad de Jerusalén. Se acercaba la hora del sacrificio vespertino, alrededor de las 3 de la tarde, y mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, ese mismo ángel que después se le apareció a María, vino en un raudo vuelo a verme y me hizo la siguiente aclaración. Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración. He venido a decírtelo porque tú eres muy apreciado. Presta pues atención a mis palabras para que entiendas la visión. «70 semanas han sido decretadas». Muy bien. Hace un momentito les comenté de que sucedió algo ahí, que el pueblo de Israel fue llevado cautivo. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que Daniel conoce y el sufrimiento que está pasando en ese tiempo Israel es consecuencia de algo que el Señor pidió que el pueblo hiciera y no hizo. ¿Dónde lo encontramos? En Levítico capítulo 25. Levítico 25 ordena que el pueblo de Israel debe dejar descansar la tierra. Levítico 25 dice: en el monte Sinaí, el Señor le ordenó a Moisés. ¿Qué pasa? ¿Quién es este hombre? Recordemos que Dios escogió a un hombre llamado Abraham. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo a Jacob. Tuvieron muchos hijos. Se multiplicaron. Ese pueblo fue grande. Hubo hambre en la tierra. Entonces se fueron a vivir a Egipto. Y estando en Egipto, por desobedientes, se volvieron esclavos en Egipto.
Y estando en esclavitud clamaron a Dios. Dios los liberó de esclavitud en Egipto por medio de un hombre llamado Moisés. Moisés vino y le dijo al pueblo de Israel lo que tenían que hacer y quién era Dios. Y resulta que Moisés habló al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel no era una nación, porque después se hicieron una nación hasta cuando ellos se pasaron, ¿se recuerdan? De Egipto a la tierra prometida. Ahí hubo un tiempo de jueces, después empezaron los reyes, vino Saúl, vino David, vinieron otros reyes. Pero muchísimo antes de que escribiera Daniel, esto, muchos años antes de Daniel, muchos años antes de la cautividad, Dios le dijo esto a Moisés, muchos años antes. En el monte de Sinaí, el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar, la tierra misma deberá observar un año de reposo. La palabra reposo se traduce como sábado o sabbat. Eso es lo que significa sábado, reposo, día de reposo. En honor al Señor, ahora quiero que subrayes esto, en honor al Señor. ¿El sábado es para qué? ¿Para quién? O el día de reposo, en honor al Señor. Durante 6 años sembrarás tus campos, podarás tus viñas y cosecharás tus productos. Pero llegado el 7º año, la tierra gozará de un año de reposo en honor al Señor. Por si no te quedó claro, lo subraya el Señor, en honor al Señor. Recordemos que Dios dijo que el 7º día fue hecho, ¿qué? En honor al Señor. Pero lo mismo pasaba con la tierra. Recordemos que el pueblo de Israel era un pueblo campesino, que vivían de la tierra y entonces tenían que dejar descansar la tierra un año. Era mandamiento. No sembrarás tus campos, ni podarás tus viñas, no segarás lo que haya brotado por sí mismo, ni vendimiarás las uvas de tus viñas no cultivadas. La tierra gozará de un año completo de reposo. Sin embargo, de todo lo que la tierra produzca durante ese año sabático, o sea, año de descanso, podrán comer no solo tú, sino también tu siervo y tu sierva, el jornalero y el residente transitorio entre ustedes. También podrán alimentarse tu ganado y los animales que hay en el país. Todo lo que la tierra produzca en ese año será solo para el consumo diario. Sin embargo, ¿qué pasó con Israel? Israel no fue obediente, no descansó, no dejó la tierra descansar, no dio reposo. ¿Cuántos años Israel no obedeció? 70. Hubo 70 años de reposo que el pueblo de Israel no reposó. Hubo 70 años que, ahora, en realidad es 70 años, 70 días de reposo. 70 años de reposo, perdón. Es decir, 490 años, porque 7 por 7, ¿cuánto te da? 490 años de desobediencia. ¿Y qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Dios le dijo, tienes que dedicar un año para reposar la tierra. ¿Israel lo hizo? No. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Como tú no estás dejando reposar la tierra va a reposar de ti. Adiós. ¿Por qué Dios votó al pueblo de Israel de Jerusalén y de Israel de su territorio? Por no descansar.
Aquí me voy a tener un poquito, aunque estamos hablando vamos a hablar del futuro, para hablar también un poquito de nuestro presente y traerlo a una aplicación. El día de hoy tú no eres ganadero, no eres campesino, pero también es mandato de Dios. Un día para Él. ¿No lo haces? Yo creo que muchas personas se enferman. Por eso descansas sí o sí. Deja descansar tu caballo, o tu buey, o tu burro, o tu carro, o tu coche, o tu lo que sea. Porque si no, adiós tu burro, adiós tu coche, adiós tu eso, que es tu método de trabajo. Porque es mandato de Dios, reposar, dar reposo. ¿Por qué? Número 1, en honor al Señor. Y número 2, porque tu cuerpo necesita descanso. Por eso es que 70 años pasaron. 70 años de reposo. 70 años que el pueblo de Israel fue desobediente. Su cautividad fue consecuencia de su pecado. Es cuando Daniel está orando 70 años después. Señor, ya pasaron los 70 años de reposo. Que no dejamos reposar la tierra, por eso estamos fuera de la tierra que nunca dejamos reposar. Dios les quitó esa tierra. ¿La vas a dejar reposar? No. ¿Déjala reposar? No. Bueno, te voy a quitar de aquí. ¿Ya viste cómo así ya la dejaste reposar? Terrible, ¿no? Nosotros tenemos que aprender de los errores de Israel. Y yo te pregunto, ¿quieres que te pase lo mismo? ¿Cuántas personas que han aceptado a Dios y que dicen que han aceptado a Dios en su corazón en esta iglesia o en otras iglesias, dicen, no, sí, yo acepto al Señor? ¿Y dónde están el domingo? No lo están dedicando al Señor. Y después se preguntan, ¿por qué me va mal en mi negocio? ¿Por qué me va mal en mi salud? Aprende de Israel. Aprende de Israel. Regresando aquí al pasaje que estamos viendo hoy, que estamos en Daniel, se habla de 70 semanas, pero en realidad han de saber que se traduce la palabra semanas cuando en realidad se debería de traducir siete. La traducción correcta es 77, ¿sí? No 70 semanas, 77. O 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7? 490. Entonces, cuando nosotros vamos viendo la historia que nos narra la Biblia y la historia de Israel, nos vamos dando cuenta que 70 veces 7 son 490. Por lo tanto, nosotros vamos a deducir que no pueden ser días, ni tampoco pueden ser semanas, como se traduce semanas. No son días ni tampoco son semanas, son años. Porque de otra manera las cuentas no cuadran. Y entonces Daniel 9:24 dice 70 semanas, y ahí en su Biblia escriban 77. 77 han sido decretados para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Entonces,
¿Cuánto les dije que era 77? Pues 490. Por lo tanto, en un periodo de 490 años, el pueblo de Israel tenía que llevar a cabo lo que Dios había mandado. ¿Qué es lo que Dios dijo que el pueblo de Israel tenía que hacer, tenía que llevar a cabo? Tenían que poner fin a las transgresiones, poner fin a los pecados, pedir perdón por su maldad, establecer la justicia para siempre. O sea, ser siempre justos. Sellar la visión de la profecía y consagrar el lugar santísimo. Ok, entonces, si nosotros nos damos cuenta en esto, y lo vamos a ir analizando con cuidado, por favor no se me duerman y pongan mucha atención. Las primeras tres cosas se cumplen a través del Señor Jesucristo en su primera venida. Porque gracias al Señor Jesucristo se pone fin a nuestros pecados y se pone fin a las transgresiones, se pide perdón por la maldad. Y todo eso es gracias a Cristo en su primer venida. Pero, si ustedes se dan cuenta, no se cumple el que haya justicia para siempre. No se cumple el que se cumpla toda esta visión y profecía, ni tampoco el lugar santísimo, es decir, Jerusalén, no es un lugar consagrado. Porque si ustedes voltean a Jerusalén el día de hoy, resulta que ahí en Jerusalén están los islamitas, en Jerusalén hay católicos, en Jerusalén hay judíos, pero no está todo unificado como solo cristianos. Por lo tanto, el lugar santísimo no está consagrado. Hay un revoltijo de todo. Todo eso no se ha cumplido. Entonces estamos hablando de 70 ¿qué? 7. 70 7 y cada 7 son 7 años. Y entonces esos 70 7 empiezan ¿cuándo qué? Cuando se comience a restaurar y edificar Jerusalén. Daniel 9:25 dice, entiende bien lo siguiente, habrá 7 7 desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de eso, habrá 62 semanas más. Ok, entonces, ¿cuándo es que se cumple esto? Es muy probable, lo más seguro, nosotros creemos que cuando un rey llamado Artajerjes decreta que los judíos pueden salir para reconstruir Jerusalén. ¿Sí? Ahí tenemos 7 7 y después 72 7. ¿Sí? Leamos ahí. 7 7 y 62 7 más. 62 más 7, ¿cuánto te da? 69 7. 69 grupos de 7 años. Cada grupo es un grupo de 7 años, ¿sí? ¿Sí vamos claros hasta ahí? Ok. Entonces resulta que si nosotros vemos eso, nos va a dar 483 años. Y resulta que desde que el rey Artajerjes decreta que se regresen para reconstruir la ciudad, si desde ese momento tú cuentas 483 años, te da el año 30 después de Cristo. En el año 30, ¿qué sucede?
En el año 30 entra el Señor Jesucristo a Jerusalén y entonces es cuando vienen gritando, bendito el que viene en el nombre del Señor, y le lanzan los ramos o las palmas, porque se junta esa fecha con un lugar un día que es el lugar el día de las enramadas, el domingo de Ramos, o de las enramadas, y entonces ahí tenemos el domingo de Ramos, es cuando el Señor Jesucristo entra a Jerusalén, 483 años, interesante, cómo el Señor tiene todo planeado. ¿A quién le dijo Dios que iba a suceder eso? A Daniel. A Daniel le dijo que iba a suceder esto, 7 sietes y después 62 sietes, son 69 sietes, son 483 años. ¿Ok? ¿De dónde nos sacamos esto? Pues de Nehemías. Nehemías capítulo 2 dice, un día en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó, ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo y le respondí, que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga?, respondió el rey. Encomendándome al Dios del cielo le respondí, si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. ¿Cuándo durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás?, me preguntó el rey, que tenía a la reina a su lado. En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Entonces añadí, si a su majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor ordene a su guardabosques Asaf que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. Ahí está el decreto. Ese fue un decreto real. ¿Quién lo decretó? El rey Artajerjes. Entiende bien lo siguiente, habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto, ese decreto, de la orden de la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido, Mesías príncipe. Después de eso, habrá 72 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas, pero cuando los tiempos apremien, después de las 72 semanas, 62, se le quitará la vida al príncipe elegido. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Que se le quitará la vida al príncipe elegido. ¿A quién se le quitó la vida? Al Señor Jesucristo. Después de entrar a Jerusalén, Jesús es crucificado. El Mesías viene, lo matan. Pero ¿qué no antes Daniel dijo? Más bien Dios dijo a través de Daniel que se establecería la justicia para siempre. ¿Y qué pasó? ¿El Señor mintió? ¿Hubo una falla en la profecía? No. No se ha producido la justicia, ni tampoco está establecido el reino. En casa lean todo el capítulo 21 de Lucas y lean Mateo 24 y 25, que ya vimos en una semana anterior. Pero Lucas 21, el versículo 6 y luego el versículo 20 dicen, en cuanto a todo esto que ven ustedes, porque resulta que el Señor Jesús iba caminando con sus discípulos y vio el templo de Jerusalén. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesús respecto del templo? En cuanto a todo esto que ustedes ven, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Ahora bien, versículo 20, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación ya está cerca. Entonces, ¿qué iba a pasar con la ciudad? Que iba a ser sitiada o rodeada.
para ser destruida. Daniel capítulo 9, versículo 26 dice, ¿quién? El gobernador, otra persona. Perdón, estamos hablando del escogido, se quedará sin ciudad y sin santuario. ¿Sí? De nuevo, ¿qué es lo que dice Daniel? Vendrá el escogido, se le va a matar y el escogido se va a quedar sin ciudad y sin santuario. ¿Por qué? Estamos aquí, porque un futuro gobernante los destruirá, un futuro gobernante va a destruir la ciudad y el santuario. El fin vendrá como inundación y la destrucción no cesará. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa al día de hoy y qué es lo que ha pasado por muchos años en Jerusalén? ¿Qué es lo que hay? Destrucción, guerra, ¿y la guerra termina? No cesará. Esa destrucción no termina hasta que no termine la guerra y la guerra no termina. Si volteas hacia allá, siempre están en guerra, siempre hay problema y eso no va a terminar. Entonces, hay varios sucesos que están después de esos 69 primeros 7, 69 7. Entonces, ¿qué es lo que está prediciéndose aquí? La destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo por una invasión, que nosotros ahora ya sabemos que fue la invasión romana, porque los romanos fueron los que destruyeron el templo. En el año 70 después de Cristo, se habla de un futuro gobernante. Ok, entonces, avanzando al versículo 27 dice, durante un 7, ¿y qué dijimos que es ese? ¿7 qué? Años. Durante un 7, ese gobernante hará un pacto con muchos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, se nos dice que ese gobernante va a hacer un pacto con naciones. Va a hacer un pacto con naciones, pero esto que les estamos explicando el día de hoy es para que ustedes sepan que, en efecto, esos 7, ese grupo de 7, todos los 7 vienen y de pronto las cuentas ya no checan, porque el último grupo de 7, el grupo 70 de 7, ya no pasa un año después de otro, después de otro, después de otro. ¿Sí me explico o no? Los primeros 69 7 fueron uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Pero el grupo 70 de 7 ya no fue ahí. Ahí ya no, las cuentas ya no cuadran. Ajá. Ok. Durante un 7, ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a la mitad de los 7, es decir, si les dije que esos 7 son años, pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Ok, entonces, a la mitad, o sea, en 3 años y medio, no más ofrendas, no más sacrificios para Dios. Ok. Eso es a lo que se refiere el Señor Jesucristo en Mateo 24:15 cuando dice que es la abominación desoladora. Continuamos en Daniel 9, dice, sobre una de las salas del templo cometerá horribles sacrilegios. Yo les comenté anteriormente que, de acuerdo con los estudiosos, con los historiadores, con los teólogos, es porque ¿qué cosa puede haber más sacrílega para un judío o qué animal hay más inmundo que un cerdo? Ofrecer un sacrificio en vez de un cordero, un cerdo en el templo, ¿ok? Hasta que le sobrevenga el desastroso fin. Ok, entonces, nosotros vemos aquí que
Va a suceder esto, pero después de mucho, después de un tiempo, mejor dicho, vendrá el fin sobre este personaje. Entonces el día de hoy, algo que quiero que ustedes aprendan es que entre el grupo 69 y el grupo 70 de años hay un intervalo, ¿sí? Que el primer grupo, bueno, más bien, los primeros 69 sietes son consecutivos y después hay una pausa. Y el otro grupo de sietes viene en el futuro. Eso es en lo que nosotros creemos ahora. Hay algunas personas, algunos teólogos que dicen que después del primer grupo de 69, el grupo 70 fue luego. Nosotros no creemos eso. ¿Por qué? Porque si no las cuentas, no checan, no encajan, ¿sale? Ya no cuadran. Y vamos a ir viendo por qué. Vamos a ver las razones por qué ese grupo 70, el grupo número 70 de sietes, se llevará a cabo en el futuro. O sea, esos 7 años, ese que es el grupo 70, de los 7 años, ¿será cuándo? En el futuro. Vamos a ver 8 razones de por qué ese grupo de 7 años no ha sucedido. Sucederá en el futuro. Primeramente, para nosotros hay un intervalo entre la primera venida de Cristo y la segunda. Esa es nuestra primera razón. Y nosotros, y alguien nos puede decir, oye, no, porque si la Biblia tiene una narración, entonces todo tiene que irse sucediendo las cosas una tras otra. Y nosotros creemos no. A veces cuando la Biblia te dice algo o te dice una profecía, no necesariamente todo tiene que pasar las cosas una tras otra. Puede haber un intervalo entre una cosa y otra. ¿Cuál es nuestro ejemplo? Zacarías. Zacarías en el capítulo 9 nos dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. ¿Qué es lo que está haciendo Zacarías? Una profecía. ¿De quién? De Jesús. Porque resulta que eso que se le dijo a Daniel, de que vendría el escogido, sucede cuando el Señor Jesús entra en esas semanas, en ese grupo 69, cuando se cumple el 69, que son los 483 años, ahí se cumple y entra, ahí es la entrada. La entrada de Jesús a Jerusalén. Y si en su Biblia dice triunfal, quítenlo de triunfal porque no es muy triunfal, nada más es la entrada a Jerusalén. Porque la entrada triunfal va a ser en el futuro. Luego veremos lo que es una verdadera entrada triunfal. Esa entrada fue una entrada muy regules. Es regules. Zacarías 9:9. Y luego cuando pasamos al siguiente versículo que dice: destruirá los carros de Efraín a chispas. Bueno, ¿qué pasó? El Señor Jesús llegó a Jerusalén y destruyó los carros de Efraín, y a los carros y los caballos de Jerusalén quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Entró el Señor Jesús en su burrito y dijo: habrá paz a todas las naciones, y todas las naciones de ahí para acá estamos en... Entonces Dios mintió. ¿Zacarías mintió? No. Su dominio se extenderá de mar a mar. Bueno, pero pues si lo crucificaron, ¿cuál dominio de mar a mar? Desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Ok, entonces eso nos deja ver que el Señor, no solo en Daniel, sino en otros libros proféticos,
nos dice cosas que no necesariamente todas se cumplen de jalón, sino que se cumple una parte y después de una pausa se cumple otra parte. No se va cumpliendo todo al mismo tiempo. ¿Ok? Bueno, entonces nosotros podemos decir, mira, algunas cosas de las cuales dice el Señor no se van sucediendo una detrás de otra. Por eso es que estamos hablando de 69 sietes y el 70 no va después del 69, sino que hay una pausa y luego viene el 70. Hay un lapso. Lo mismo que pasa en Zacarías es lo mismo que pasa con Daniel. Cuando el Señor Jesús incluso se para a leer del libro de Isaías, una profecía, dice una profecía y de pronto se detiene, ¡pum!, y ya no sigue leyendo. ¿Por qué? Porque lo que viene después en Isaías ya tampoco se va a cumplir en ese momento, sino que ahí le para. Y entonces el Señor Jesús dice, delante de ustedes se ha cumplido esta profecía hoy, pero se detiene en algo que estaba diciendo el profeta Isaías, ¡pum!, se para. Y uno dice, bueno, y después de eso también dice algo similar aquí. Y entonces vendrá y destruirá, pero el Señor Jesús ya no continúa leyendo. Ahí se detiene. ¿Por qué? Porque eso se va a cumplir en el futuro. Muy bien. Segunda razón por la cual creemos que hay una pausa entre el grupo 69 y el grupo 70 de años. Daniel 9:26 dice, después de las 62 semanas se le quitará la vida al príncipe elegido. Entonces aquí Daniel dice, después. Pero después de eso, ustedes se dan cuenta, dice, después de las 62 semanas. Pero resulta que el Señor Jesucristo entra en Jerusalén exactamente en el año 30, pero no es muerto ese año. ¿Sí lo sabían ustedes? Que en el año 30 no muere el Señor Jesús. ¿De cuántos años fue crucificado el Señor Jesús? De 33. Entonces, ¿qué pasó? Entró, pero no fue muerto en el año 30, sino hasta el 33. Por lo tanto, nosotros creemos que cuando dice que después de las 62 pasa eso, que antes ya habían pasado 7, ¿se acuerdan? Que aquí ya llevamos 69. Entonces, por lo tanto, en el grupo 70 exactamente no pasa eso, sino que, ahí viene la pausa. Viene la pausa. Y no se le quita la vida exactamente, ese día o en ese año, sino que hasta 3 años después. Por lo tanto, para nosotros viene el grupo 69 de años y ahí una pausa. Ok. Tercera razón por la cual nosotros creemos que entre el grupo 69 y el grupo 70 hay una pausa, por la destrucción de Jerusalén. ¿Qué es lo que dice este mismo versículo? Y es decir, el Mesías, Jesús, se quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante los destruirá. ¿Qué es lo que les comenté? Aquí Daniel dice que después de ese grupo 69, el príncipe viene, se le quita la vida, se queda sin santuario, se queda sin ciudad. Pero ¿cuándo es que se destruye la ciudad? Hasta el año 70 después de Cristo. Entonces, ¿cuántos años pasaron? Ya 40. Ya pasaron 40. Por lo tanto, nosotros no creemos que después del grupo 69, luego vino el grupo 70. ¿Sí? Porque ya no nos salieron las cuentas.
La cuarta razón por la cual nosotros creemos que se hace una pausa entre el grupo 69 y el grupo 70. Y ya se los dije hace un ratito, si se están dando cuenta estoy repasando, repitiendo. 77 han sido decretados para que tu cuerpo, para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a las transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Todas esas cosas, terminar las transgresiones, terminar los pecados, pedir perdón por la maldad, establecer la justicia para siempre, sellar la visión y la profecía y consagrar el lugar santísimo, no han sucedido. No han sucedido. Entonces, esto no ha pasado. El lugar santísimo no ha sido consagrado. No ha sido consagrado. Quinta razón por la cual nosotros creemos que entre el 69 y el 70 hay una pausa, es porque lo que se nos dice aquí en 9:27, que ese gobernante va a hacer pacto con muchos, pero a la mitad va a poner fin con los sacrificios y ofrendas, todavía no se cumple, porque ninguna persona maligna de ningún reino ha hecho un pacto de 7 años y que luego a los 3 años y medio haya pasado algo. ¿Quién en toda la historia de la humanidad ha hecho un pacto entre Jerusalén o entre Israel y muchas otras naciones? No ha pasado eso. No ha pasado eso. Y ahora, después de eso dice que ese hombre va a hacer, después de profanar, ¡pum!, se le va a quitar la vida. Tampoco ha sucedido. Sexta razón por la cual nosotros creemos que hay una pausa entre el grupo 69 y el 70. Algo abominable. Así que cuando vengan en el lugar santo, que es lo que dice el Señor Jesús, el horrible sacrilegio o la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, pues eso no ha pasado. No ha pasado. Entonces, va a haber muchas cosas abominables. Séptima razón, en la década de los 70, de los 50 después de Cristo, un hombre llamado Pablo escribió de cosas que van a suceder en el futuro. Y escribe entre ellas una carta a una iglesia llamada Tesalónica. Y entonces en su segunda carta Pablo escribe: no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero, no se dejen engañar. El grupo 70 todavía no pasa. ¿Qué es lo que algunos teólogos dicen? No, el grupo 70 o la semana 70 ya se cumplió. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? No se dejen engañar. Porque primero tiene que llegar la rebelión o apostasía contra Dios y manifestarse el hombre de maldad o el hombre de pecado, el destructor por naturaleza o hijo de destrucción. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿Eso ya pasó? No. Entonces Pablo escribe de esto que va a suceder en el futuro, porque dice, tiene que llegar. Entonces eso quiere decir que todavía no llega. Cuando Pablo escribe eso todavía no suceda. Dice, tiene que llegar. Entonces, como eso todavía Pablo lo escribe como algo futuro, por eso es que nosotros creemos que el grupo 70 no ha sucedido, como algunos teólogos dicen.
que ese grupo 70 o la semana 70 ya sucedió y que la semana 70 o el grupo 70 ya pasó. Nosotros no creemos que sucede eso. Y en el mismo capítulo, pero versículo 8 dice, entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Entonces, es lo mismo que dice Daniel, que ese hombre malvado va a ser destruido. Va a ser destruido. Entonces, nosotros vemos que Pablo pone eso en el futuro, pero Daniel también dice que eso sucederá en el futuro. Algo que sucederá en el futuro. Un gobernante que hará un pacto y que luego va a quebrantar. Y ahora, si ustedes se dan cuenta, y les dije que para nosotros poder entender la tribulación teníamos que entender el libro de Daniel, el capítulo 9 de Daniel, y esa tribulación de la cual hablamos al principio de nuestro mensaje el día de hoy, es un tiempo de angustia de 7 años. Es el 70, los 7 años, el grupo 70 de 7 años. Y entonces, a esto también se refiere Juan en el Apocalipsis, a donde dice en Apocalipsis 11, 1 y 2, se me dio una caña que servía para medir y se me ordenó, levántate y mire el templo de Dios y el altar, y calcula cuántos pueden adorar allí. Pero no incluyas el atrio exterior del templo, no lo midas porque ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearán, ahora no dice pisotearon, pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? 3 años y medio. 3 años y medio. Entonces, dado que Daniel dice que este hombre hará algo y luego en 3 años y medio se va a quebrar ese pacto, entonces vemos que todo cuadra, 3 años y medio, 3 años y medio, y es la mitad de 7, entonces, entonces ese periodo de 7 años todavía no ha pasado, sino que va a suceder en el futuro, en el futuro. Y entonces aquí Juan ya está bien viejito, está en una isla llamada Patmos, tiene como 90 y algo de años, cuando él recibe esta información. Y de nuevo, si nosotros sumamos del año 30, y ya Juan está bien viejito, y Juan era contemporáneo de Jesús, de nuevo las cuentas no checan, y todavía esto es el futuro. Esto nos sigue dando el soporte para decir que ese grupo de 7 años de los cuales nos habló Daniel, y de los cuales habla Juan, van a suceder en el futuro. ¿Sí? Ok. Luego en Apocalipsis 12:6 dice la Escritura, y la mujer, se refiere al pueblo de Israel o la nación de Israel, huyó al desierto a un lugar que Dios le había preparado para que allí la sustentaran durante 1260 días. Y entonces resulta que 1260 días son 3 años y medio. De nuevo, todo va coincidiendo con lo que dijo Dios a través de Daniel en el capítulo 9. 3 años y medio. ¿Se dan cuenta? Todo va checando. 3 años y medio, 3 años y medio, 7 años. Y luego en Apocalipsis 13, versículos 4 al 5, nada más que ya les he dicho que los versículos sirven como referencia, pero a veces cortan una idea y no necesariamente tienes que empezar a donde empieza el versículo. En realidad empezamos a la mitad del versículo 3. Dice, el mundo entero fascinado iba tras la bestia y adoraban al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. O sea, al diablo, adoraban al diablo. Y también adoraban a la bestia y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 semanas. Eso es 3 años y medio.
¿sí? 42 meses que son, 3 años y medio, Entonces, otra vez, tenemos asociado y cuadra muy bien lo que dice Juan con lo que dice el Señor Jesucristo, con lo que dice Daniel en el capítulo 9. Entonces, todo esto tiene que suceder en el futuro. Entonces, en resumen, 70 semanas significa, o la mejor traducción es 77 y equivalen a 490, de los cuales creemos 69 7 ya se cumplieron y un 7 todavía no se cumple. Eso es a lo que los teólogos le llaman la semana 70 de Daniel, o sea, los últimos 7 años, o el último 7. Y ahora, ¿qué es lo que se espera y por qué es que esta última semana o este último 7 no ha llegado? Porque no se ha cumplido lo que Dios le dijo a Daniel, y para eso es precisamente la aflicción. Y ahora, primero para entender lo que es la Escritura y luego para traerlo a una aplicación nuestra. Primero, lo que dice la Escritura. Para que el pueblo y la santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, para eso. Para que pidan perdón por su maldad, para que establezcan la justicia para siempre, para que sellen la visión y la profecía, y para consagrar el lugar santísimo, cosa que todavía no sucede. Y nosotros creemos que no sucede, ¿por qué? ¿Por qué creemos que todavía esto no sucede? ¿Y por qué creemos que entre el grupo 60, en los primeros 69 grupos de 7 años y el último grupo, que es el grupo 70 de 7 años, hay un lapso grande, no sabemos de cuánto tiempo? Creemos que es así porque hay un intervalo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Porque lo que Daniel dice en el capítulo 9, nos dice que el Mesías morirá después de la semana 69. Creemos que hay una pausa. ¿Por qué? Porque la destrucción de Jerusalén que se predice en Daniel 9 sucede en el año 70, o sea, varios años después. Creemos que hay un lapso porque hay 6 predicciones de Daniel, de las cuales ya hablamos, que todavía no se cumplen. Que lo que se describe para el grupo 70, o la semana 70, no se cumple. Porque esa abominación de la cual se refiere Jesús y que está en 9:27, es algo futuro, es algo posterior, es algo que todavía no sucede. Porque en la década de los 50, Pablo todavía sigue diciendo que lo que dice Daniel vendrá en el futuro, y porque toda la revelación, cuando la analizamos, nos damos cuenta que eso todavía no sucede, que vendrá en el futuro. Ok, entonces, de nuevo, el 70º grupo de 7 todavía no sucede. Eso vendrá en el futuro, y a eso es a lo que nosotros reconocemos como la tribulación. La tribulación. Entonces la tribulación todavía no sucede. Por eso es que nuestra iglesia es premilenialista. Es decir, para nosotros el milenio todavía no sucede y la tribulación tampoco. ¿Ok? Yo sé que esto está así, a lo mejor medio heavy, dirían algunos, medio pesado, pero espero que sea para ustedes de edificación, para entender mejor las cosas que están en la Biblia y que no se los chamaqueen,
y que no le salgan con interpretaciones bien raras que a veces las personas hacen de la Biblia, que no sé de dónde sacan, pero que no tienen nada que ver con lo que nos dice la Escritura. Señor, te damos gracias porque nos permites reunirnos hoy para aprender de ti y de tu palabra. Señor, te queremos suplicar que nos ayudes para que en nuestras vidas, en nuestras personas, entre tanto tú vienes de nuevo, entre tanto el Señor Jesucristo viene de nuevo, nos ayudes a cada uno de nosotros en lo individual, en lo personal, a cumplir el propósito de que nos arrepintamos de nuestros pecados, de que pidamos perdón, de que en la vida de cada uno de nosotros reine la honestidad, la justicia, la verdad, la paz. Señor, también te suplicamos que nos perdones porque en muchas ocasiones, no te hemos honrado, no te hemos dado la honra en ese día que tú has dispuesto que lo hagamos para ti, Señor. Perdónanos. Perdónanos porque no lo hemos hecho y a causa de eso hemos sufrido así como el pueblo de Israel ha sufrido. Hemos sufrido de enfermedades, hemos sufrido de pérdida de empleo, hemos sufrido de pérdida de algún bien material por nuestra desobediencia, Señor. Por favor, perdónanos y ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a ser santos. Te suplicamos, Padre, esto en el nombre preciosísimo de Cristo Jesús. Amén.